Twitter e Instagram eBlanco Radio, y tenemos un email, espacioenblanco@rtve.es, abiertos esperando vuestros contactos. Con los saludos y la gratitud a todos los que nos cuidan en este tiempo especial, ahí vamos con un avance de los temas que os hemos preparado. Diferentes países a la búsqueda de enigmas de nuestro tiempo. No podía faltar el tema de esas extrañas oleadas de ovnis que están visitando nuestro planeta. Iremos hasta México para recabar las... Esos son nuestros argumentos en este programa especial del Espacio en Blanco, en directo en este tiempo de confitación o algo así. Estamos confitados. Nuestro primer invitado está en México y hasta allí nos vamos a saludarle, Johanan Díaz. Buenas noches, Johanan. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte, al igual que los amigos del auditorio. Igual te digo a ti, un placer que estés con nosotros. Buenas tardes para ti en México. ¿Cómo están las cosas por ahí por México? Pues ya en estos momentos, como en todo el planeta, bueno, pues estamos en una cuarentena, que a diferencia de muchos países, nosotros la cuarentena es voluntaria, es decir, que podemos estar en las calles, podemos andar sin problema alguno, siempre y cuando, bueno, llevemos el cubrebocas, los guantes, y si podemos llevar esta careta semitransparente, bueno, pues es lo más recomendable. Y si no, bueno, pues quedarnos en casa, ¿no? La invitación ya ahora de las autoridades en los últimos días de salud es de que toda la gente se quede en casa. Y bueno, pues lamentablemente ya en las últimas horas ya hay diversos hospitales que ya están saturados. Ya comienza ese problema acá en la República Mexicana, y entonces, bueno, pues ahora ya se están disponiendo por parte del Ejército, de la Marina, de algunas universidades, también ya los lugares, algunos estadios y algunos recintos especiales para poder albergar a las personas que lleguen a infectarse de este COVID-19. Así que, pues las cosas, al menos para nosotros acá en la República Mexicana, realmente estamos entrando en la fase ya más fuerte de esta pandemia. Pero no vamos a hablar de pandemias, vamos a hablar de otros temas que están en bastante relación con todo lo que está ocurriendo. Eres reportero, investigador, tienes millones de visitas en tus canales. ¿Cuántos canales tienes, Johanan? Mira, son tres. Es el de Johanan Díaz Oficial. Ese es mi canal secundario, el principal es Johanan Díaz, y el tercero es el de Insólita Experiencia Radio, que son muchas entrevistas que he hecho, pero solamente en audio, y los otros dos canales es todo en video. Os recomiendo, le digo a nuestros oyentes en cualquier parte del mundo, y sabes que tenemos gente escuchándonos en 106 países, en muchas partes de este planeta nuestro, que echéis un vistacito a sus canales si os interesan estos temas. Este es nuestro invitado y con él vamos a tocar temas de actualidad cuando son las 2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Tras esa introducción comenzamos. Parece ser que hay restos de platillos estrellados en nuestro planeta. Escuchad. Seguimos con más misterio. Tenemos restos de ovni de Tacuarembó, de la República Oriental del Uruguay, del año 73. Este resto es un resto donado por Nicolás Ojeda, que es un investigador pionero de la investigación argentina, y es un caso que fue muy, muy analizado e investigado por Luis Burgo, también otro investigador argentino. Tenemos un caso de Ubatuba, Brasil, del año 1957, donde se ha comprobado en los análisis que se trata de magnesio en estado purísimo. Se ha hecho todo tipo de análisis en Estados Unidos. Después tenemos un caso por demás que es fantástico. Esto fue donado por Fabio Serpa al museo. Es algo que ha caído del cielo. Ha caído del cielo en la quinta del que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos el artículo del diario en esa oportunidad.
el coronel Domingo Mercante. En esa época él tenía una quinta en San Vicente y ahí es donde cayó esto. Esta es la tercera parte de este resto. Y fue donado por Fabio Serpa. Bueno, tiene los análisis realizados y dicen que hay elementos desconocidos. No se sabe realmente qué es, no pesa absolutamente nada, a pesar de que si puedes tocarlo te vas a dar cuenta. Es como una pluma de liviano y pareciera que fuera algo realmente pesado. ¿Restos de ovnis en Latinoamérica? Busquemos respuestas junto a nuestro invitado. Ahí está la introducción. Os pedimos disculpas, no podemos atender los teléfonos. Hay muchas personas que nos estáis llamando a nuestro teléfono. No está todo el equipo completo. Algunos están trabajando desde casa. No podemos atender el teléfono, pero sí ese WhatsApp 633 50 50 11 y las redes sociales si queréis, o el email espacioenblanco@rtv.es. Gracias a todos por llamar y por la atención. Johanna, ¿no has escuchado la introducción? Claro que sí, bien interesante ahí sobre los puntos más destacados de estas piezas en América del Sur, y que déjame decirte, Miguel, amigos del auditorio, que al 2020 se han convertido en piezas muy importantes que están siendo buscadas por las autoridades militares de los Estados Unidos, y que hay un presupuesto enorme para poderle darle seguimiento no solamente a esas piezas, sino donde se aseguraría en toda Latinoamérica que hubo algún tipo de explosión, sí, y ya más adelante iremos hablando de eso, de estos objetos voladores no identificados, pero así también de los estrellamientos de estos objetos voladores anómalos que en algún momento de la historia impactaron en algún momento y que después las autoridades locales, en conjunto o en mancuerna con los de Estados Unidos, realizaron el levantamiento de las piezas, pero que lamentablemente muchos de esos casos al 2020 se conoce un mínimo. Vale, vamos por partes si te parece. Realmente hay ovnis estrellados, hay pruebas como la que contaba Silvia Pérez Simondini en este museo. ¿Tú tuviste esa pieza en la mano, esa que era tan liviana que había entregado Fabio Serpa, argentino? Así es, sí. Hace unos meses tuvimos la oportunidad, junto con la investigadora Lourdes Gómez, de viajar hasta Victoria, allí en Entre Ríos, en la Argentina, después de haber sido invitados a Capilla del Monte a un congreso internacional organizado por Richard González. Y pues estuvimos ahí en el Museo OVNI, tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos las piezas originales, que déjame decirte que de verdad es impresionante el momento que uno va conociendo la historia dentro de la casuística OVNI latinoamericana. La historia, al menos de la que más me llama la atención a mí, es de Ubatuba, allá en 1957, cuando en la playa de Ubatuba, en Brasil, la gente que se encontraba ahí en ese momento, escuchó un zumbido muy fuerte, miró hacia el cielo, se percata de que había un objeto con forma de disco que estaba girando, y de repente ese objeto que estaba girando reventó, explotó en cientos, miles de pedazos, y esos fragmentos cayeron, muchos al agua, otros a las embarcaciones que estaban ahí cercanas y muchos en la zona de la playa. Algunas de estas piezas con el tiempo llegaron al Museo OVNI de Silvia Pérez Simondini, que ya escuchábamos ahí un inserto de las declaraciones de Silvia, y que después con el tiempo fueron analizadas en la década de los 60, luego en los 70, y el año pasado fue nuevamente redescubierta estas piezas de Ubatuba por Jacques Vallée. Se lo llevó a Estados Unidos y encontraron que al menos hay un isótopo que no correspondería o que no se encuentra en nuestro planeta. Es ahí donde radica la importancia realmente de estas piezas. Pero vemos entonces que Latinoamérica es rica en este tipo de historias que, reitero, se han perdido con el tiempo, y que al 2020 muchos de los investigadores estamos detrás de este tipo de información, de este tipo de hechos, que en algún momento a alguien le convino que quedara en el olvido para que no se solicitara a las autoridades de Estados Unidos las conclusiones a las que ellos en sus respectivos momentos se comprometieron a entregar a cada uno de los países, a cada uno de los ejércitos, de las conclusiones de esos objetos que habían caído del cielo. Como se nota que estás acostumbrado a hablar por la radio, que empieces y no hace falta hacerte preguntas, ¿eh?
Okay. Argentina, Uruguay, Brasil, diferentes partes del mundo donde aparentemente, supuestamente habían caído estos objetos. Y dices que en el 2020 incluso hay un presupuesto para buscar estos no sé cómo lo llaman, metametales o... Metamateriales es como les llaman. Y ahora, primero fue metamateriales, que serían precisamente esos elementos de estos objetos voladores no identificados, y que ya en las últimas semanas ha pasado a ultramateriales, es decir, que serían estos objetos con un isótopo, o sea, un elemento dentro de la composición química que tienen estos fragmentos, y que no corresponderían en algo a lo que conocemos, o que no estaría clasificado por la ciencia, que no está dentro de los cánones habituales de los metales. Entonces es ahí donde encontramos, y esa es la importancia entonces que cobra a la fecha, y cómo algunos investigadores están abocados en estos momentos a darle seguimiento, por lo que representaría de que realmente estaríamos ante un objeto de procedencia extraterrestre, ¿no? En este caso. Vale, ¿quién pone ese dinero, esos millones de dólares para la investigación, y de dónde sale? Mira, esto es bien interesante. En este viaje que tuvimos oportunidad de realizar a finales del año pasado a la Argentina, nos enteramos de un grupo de personas llegadas de los Estados Unidos, quienes aseguraban que contaban con un presupuesto muy alto para poder investigar, para darle seguimiento. Y hay que recordar que en el contexto general, esto se desprende después de que el Pentágono da a conocer un video donde se le nombra el famoso ovni del Tic-Tac. Es un ovni que va cambiando, que en la grabación escuchamos al piloto, que había un cierto temor porque consideraban que pudiera traer algún tipo de armamento nuclear que pudiera ser detonado en los Estados Unidos. Hay que recordar que esto va de la mano con el portaaviones Nimitz, que en el Océano Pacífico tuvo este encuentro, y que se aseguraría entonces que durante algunos días estuvieron frente a un par de objetos con forma circular. Pero déjame decirte, y que aquí lo vamos a ligar muy rápidamente con la gran oleada ovni que prevalece al norte de la República Mexicana, porque va todo de la mano. Bueno, entonces, al momento que la gente del Pentágono libera toda esta información, al momento que lo dan a conocer, que se hace viral a través de las redes sociales, pues nos damos cuenta de que es real, que es auténtico, y que hay ciertos elementos que fueron dados a conocer en los Estados Unidos, y que esa otra parte se encuentra en México, de esa historia, y la otra parte se encuentra en América del Sur. Entonces, lo que están haciendo ahora los investigadores, algunos, quienes refieren que están trabajando de manera independiente, pero que nos hemos dado cuenta que no es así. Aparentemente estarían encubiertos, estarían trabajando bajo algún organismo gubernamental para seguirle dando información al gobierno, a la milicia, sobre los objetos. Ahora hay mucho interés, pero mucho interés en estos objetos, en estos metamateriales. ¿Por qué? El contexto general en la política es: Donald Trump asegura que hay un comando espacial. ¿Un comando espacial? ¿Cómo para qué? ¿Qué queremos un comando espacial si todavía el ser humano no está allá arriba en el espacio exterior? Lo que le faltaba ya a Trump, ¿no? Exactamente, y vemos que en el contexto general, ya cuando le damos seguimiento a cada una de esas informaciones, Miguel, ellos tienen teóricamente la manera de crear a las naves que pueden estar en el espacio exterior, estar dentro de nuestra atmósfera aquí en el planeta, pero también estar en los océanos. Lo tienen teóricamente, pero lo que les hace falta es el metal. Y ellos, lo que nosotros estamos pensando es que le están dando seguimiento al tema de los ovnis precisamente porque les hace falta ese metal, y ese metal está contenido aparentemente en estas piezas que han sido recuperadas de los ovnis estrellados. Y hay que recordar que esto viene desde finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Fuerza Aérea lanzan esa premisa que era: ningún país, por ningún motivo, ninguna parte del mundo puede tener una tecnología superior a la de los Estados Unidos. Y es ahí cuando se abocan a darle seguimiento muy puntual a este tipo de estrellamientos. Ya. Déjame que te pregunte algo ingenuo, y pasamos enseguida al segundo tema que está preparado. ¿Cómo si Silvia Pérez Simondini, en ese Museo OVNI de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, tiene esas piezas,
nadie ha ido a pillárselas, a comprárselas, a quitárselas, a conseguirlas. Claro, no, ya ha tenido muchas ofertas, pero mira, creo que Silvia es una de las pocas investigadoras que realmente quiere que se difunda, tiene un gran amor por cada una de las piezas que le han donado, que le han llegado, tiene piezas de estos enormes que son como de medio metro, que son la esfera Victoria. Tiene las piezas de los ovnis que han sido que han explotado, que se han estrellado. Tiene un metal semitranslúcido que, dependiendo las condiciones ambientales, se pone, o sea, se ve como acero, pero de repente se hace semitransparente. Y dice, caray, ¿cómo es posible eso? Y lo ha contado a lo largo de su vida. Y realmente ha tenido la propuesta de diversas empresas, de diversos investigadores, de diversas casas productoras que le han llegado con dinero en mano a tratar de comprarle todas esas piezas, y ellas en todo momento han dicho no. Lo que sí supimos y lo que nos enteramos y lo que te puedo comentar, Miguel, es de que ahora en este viaje, estando allá, fuimos testigos de cómo se partió una de estas piezas para que fueran entregadas a un grupo de investigadores de los Estados Unidos. Coincidió con el viaje que estuvimos, y aparte fuimos invitados tanto por Silvia como por Andrea Pérez Simondini y el grupo que los asesora ahí en la Argentina, para que fuéramos testigos de lo que iba a ocurrir. Partieron una de las piezas de Ubatuba, y bueno, pues uno de esos fragmentos fue entregado a la gente de allá de los Estados Unidos para que le hicieran los estudios, le hicieran los análisis y tratar de llegar a conclusiones y ver si puede coincidir con lo que hizo Jacques Vallée y lo que se ha hecho anteriormente en otros países. Esto es bien importante porque entonces estaríamos en la posibilidad de considerar de que se trata de un elemento que no correspondería a nuestro planeta. Esa sería la primer gran respuesta que obtendríamos a partir del estudio que se haga de esas piezas. Pero por el otro lado también está esta parte que te menciono, Miguel, de que al menos Estados Unidos en la cuestión teórica ya tiene los elementos para poder subir, bajar y hacer todo lo que quieran en el espacio exterior, en nuestra atmósfera y a nivel del agua. Pero ahora le hace falta ese elemento. ¿Y quién no a lo mejor nos dice que ahí es donde se encuentra la respuesta? Y por eso hay tanto, se asegura, según se refiere, que hay un presupuesto de más de $60 millones para darle seguimiento a todo lo que implica el tema de los ovnis. Es decir, que durante mucho tiempo se nos dijo que Estados Unidos no estaba investigando el tema de los ovnis, y ahora nos damos cuenta que es erróneo, que siempre le han dado seguimiento, que nunca han parado las investigaciones, que van detrás de todo lo que implica esto, y que al 2020 están acelerando el proceso porque les interesa tener este asunto del metal y tratar de corroborar si esto en realidad pudiera ser utilizado. Desde luego, me queda muy claro que para cuestiones militares, porque ellos son los que están pagando realmente pues esta investigación, con personajes que están disfrazados a lo mejor de conductores de televisión, a lo mejor de productores, a lo mejor de gente que no tendría nada que ver directamente con nuestras temáticas del fenómeno OVNI, pero nos damos cuenta que están haciendo todo lo necesario con las Fuerzas Armadas latinoamericanas para estar muy al pendiente de lo que pueda ocurrir en cualquier momento sobre estos objetos voladores anómalos. Ahí dejamos el tema. Restos de ovnis, supuestos restos de ovnis en Latinoamérica, buscados por extrañas entidades. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Estamos en directo. Hay un segundo tema que queremos tocar con Johanan Díaz, y no os perdáis, queremos ir después a una ciudad prohibida. Queremos hablaros del Mothman, que parece ser que está apareciendo, y de otros muchos asuntos, con las gracias a todos los que estáis comunicando a través de las redes sociales. Hay una segunda introducción que ofrecen ya nuestros compañeros. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Cuando todo esto acabe, nos van a faltar horas. Nos va a faltar tiempo para honrar a los que se fueron, para abrazar fuerte a los que se quedaron, para destruir distancias, para agradecer sin límite a quienes nos cuidaron. Cuando todo esto acabe, sabremos identificar lo importante, estaremos más unidos, seremos más fuertes. Quédate en casa. La fuerza eres tú. Sobre las hojas verdes que cubren la montaña, el sol pasea. Cuando me levanto,
Recito una brevísima plegaria. Hay demasiadas cosas de las que preocuparse, siempre distintas, siempre imprescindibles. Venga la radio. Y nunca se termina, y apenas se respira. Un viaje que nunca hacemos solos. Y a esto le llaman vida. Venga la radio, con Lara López. Y Platón predicando Los domingos a las 7 de la mañana. la vida. Las 6 en Canarias. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. En Radio Nacional. Con Miguel. Miguel, ¿cómo? Que fuera sintético, si puedes, en las conversaciones, en las respuestas, porque tenemos un montón de temas que tratar. Y un montón de saludos ya desde Montevideo. Un saludo a la familia de Walter Pastorín, en Essaouira, Marruecos. Dice que somos una ayuda impagable en estos momentos difíciles y en otros montones de lugares. Estados Unidos, como decías antes, desde siempre ha estado investigando este asunto, aunque a veces lo ha negado. Déjame que diga una cosa también. Parece que ahí en Latinoamérica, en México y en algunos otros lugares, sois muy crédulos con estos temas, ¿no? Muy imaginativos. Os creéis muy noveleros, que dicen en Canarias, ¿no? Os creéis demasiado a la ligera las cosas. ¿Hasta qué punto? ¿Qué está ocurriendo? En estos últimos días aquí en España hemos tenido oleadas de ovnis. También has habido en México, ¿verdad? Así es, mira, pues al norte de la República Mexicana hay una oleada intensa, pero en estos momentos también, mientras esto sucede en México, que viene desde abril del 2016, vemos que es Perú, es Chile, es Brasil, es Colombia, es Panamá, es Guatemala, es decir, realmente toda Latinoamérica hay un incremento desmesurado de estos avistamientos de objetos voladores que la gente no le puede dar una explicación y que está fuera de que se trate de un dron, un avión, un helicóptero o algún globo. Eso ha quedado descartado desde ya, Miguel. Ya. Se están activando volcanes también, ¿no? De una manera extraña, y aparentemente en relación con esta activación de volcanes aparecen esas luces también, esos objetos en el cielo. Sí, mira, al menos aquí en la República Mexicana nos hemos dado cuenta que al momento que hay la actividad en algún volcán, es directamente proporcional a un incremento en el número de avistamientos ovni. Y tenemos dos claros ejemplos, que es el volcán Popocatépetl y el volcán de fuego de Colima, que está hacia la zona del Pacífico. Y nos damos cuenta que siempre que hay actividad están estos objetos. Pero, Miguel, hay algo que a partir del año 2012 nos dimos cuenta, al momento que íbamos ahí, nos quedábamos vigilando, haciendo estas vigilancias ovni con cámaras termales, con cámaras de visión nocturna, con cámaras HD, que había ocasiones que cuando había más actividad del volcán o el volcán horas antes o días antes de que entrara en una franca erupción, aparecían objetos que no se percibían a simple vista, sino que eran solamente detectados con la presencia de estos tecnología avanzada, como era la cámara infrarroja o la cámara de visión nocturna. Es decir, que al tema de los ovnis le tenemos que agregar ahora este fenómeno que poco se conocía, pero que nos damos cuenta ahora que forma parte ya de la vida diaria de las personas que se dedican precisamente con las cámaras de video a estar vigilando el cielo. Ya. ¿Cómo está siendo esa oleada que se está dando en México, dices? Mira, pues en abril del 2016 inician una serie de luces a observarse en el municipio que es de Tijuana, que es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, con la ciudad de San Diego. Entonces son objetos que son avistados entre 6.6 objetos aparentemente esféricos sobre el agua del Océano Pacífico, es decir, norte de la República Mexicana, pero también del sur de los Estados Unidos son reportados, son 6 luces, en ocasiones aparecen 11 luces. Aquí lo más importante, que cuando he tenido la oportunidad de viajar hasta Tijuana, dándole seguimiento a los testimonios de las personas que nos mandan los videos, las fotografías o el testimonio en audio, cuando llegamos y preguntamos a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tijuana, ellos nos dicen que no se trata de operaciones militares ni de México ni de los Estados Unidos, porque ellos serían los primeros en tener esa información para saber si tienen que desviar un avión, si tienen que esperar unos minutos los aviones si están en tierra o si apenas van a aterrizar. Y lo más interesante, Miguel, amigos del auditorio, es que hemos logrado tener información, fotografías a nivel de playa, a nivel de la ciudad, de aviones que van despegando del aeropuerto, es decir, a 10,000 pies de altura, que la gente ha logrado tomar video de esos objetos, pero así también tenemos que todo esto nos lleva entonces a considerar que
que no se tratan de operaciones militares, que no se trata ni de los Estados Unidos ni de México, sino que son objetos que están ahí, que aparecen, que duran entre 45 minutos a 2 horas y media en el mismo lugar. Con eso descartaríamos que se trate algún tipo de dron, que se trate de bengalas, como algunas personas han asegurado, pero al momento que hemos estado ahí, estos objetos llegan a bajar hasta 3 metros sobre el nivel del agua del Océano Pacífico. Hay fotografías impresionantes donde se ven estos objetos y cómo se refleja la luminosidad que están emitiendo. Entonces es ahí cuando realmente no le hemos podido dar una respuesta, no sabemos realmente qué es eso que está ahí, pero ya lleva 4 años esta gran oleada al norte de México, y es ahí cuando nos damos cuenta entonces que la sociedad está jugando un papel fundamental en estos momentos, Miguel, porque al momento que hay algo allá arriba, inmediatamente se hace tendencia en las redes sociales, y es cuando nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, y que ahora ya no solamente son unos cuantos, son cientos de personas que al momento que comienzan a saber que hay algo en el cielo, salen con sus cámaras, salen con sus celulares inmediatamente a captar lo que está en el cielo, Miguel. Terminando, 2 preguntitas te hago. También se escuchan ruidos extraños, como está ocurriendo en nuestro país, en España, una especie de ruido que no se sabe si surge del cielo, de la tierra, potente. Mira, estos sonidos fueron reportados en el mes de enero, los primeros días del mes de enero, y en años anteriores también había sido reportado eso, de unos sonidos metálicos, unos sonidos muy extraños que no se entendía de dónde provenían. Mucha gente aseguraba que llegaban del cielo, pero al momento no se le dio mayor seguimiento. Nos escuchan en Pachuca de Soto, en México, Juan Antonio, y desde Perú nos preguntan si todas esas luces que se han visto, es una teoría que andaba por ahí funcionando, no estarían los Starlink, la constelación satelital que pretende crear SpaceX para abastecer de conexión a Internet a todo el planeta. Parece que se ha descartado esto ya, ¿verdad? Claro, sí, no, acá, lo que pasa con Starlink, que vemos en el firmamento hasta arriba, en el cenit, vemos que van pasando una lucecita, una tras otra, sí. Y en total puede haber las personas entre 40 a 60 puntos luminosos que van avanzando con una velocidad, con una altitud, y se ve perfectamente que se trata de esto, pero lo que está sucediendo en Tijuana no tiene precedente, porque estamos hablando que son objetos que han sido vistos, así literal, 3 metros sobre el nivel del agua del Océano Pacífico, o que incluso con estos videos que tenemos en nuestro poder de personas que a través de las redes sociales nos han compartido estos materiales, que van despegando del Aeropuerto Internacional de Tijuana, y el avión cuando llega a los 10,000 pies, los están mirando y están los videos, es decir, que tanto están abajo como están en la parte superior, y que en algún momento suben, bajan, se mantienen ahí, y que están entre 45 minutos a 2 horas con 30. Te voy a ir despidiendo. Algo está ocurriendo en nuestro planeta. Vamos a estar atentos a todo ello. ¿Te parece? Perfecto, claro que sí. Déjame un segundito que ponemos música, te despido y damos alguna forma de contacto contigo. Primeros datos desde México con Johanan Díaz hablando de esas extrañas luces, sonidos, restos de ovnis estrellados. Johanan, forma de contacto contigo, la gente que quiera ver esos canales que tienes. Claro que sí. Mira, pues a través de Twitter estoy como @Johanan Díaz, en el Facebook como Johanan Díaz Oficial, y bueno, pues donde constantemente estamos compartiendo mucha información, entrevistas. Claro que sí. Mira, pues es en YouTube como Johanan Díaz. Perfecto. Ha sido un placer tenerte. No va a ser la única vez. Si me permite, seguiremos con atención todo eso que está ocurriendo en Latinoamérica, todas estas visiones, a ver si obtenemos respuestas. ¿Te parece? Claro que sí, cuenta con ello, y te vamos informando de lo más importante que se va suscitando aquí en la República Mexicana y en los países donde constantemente estamos viajando para informarles de todo lo que implique pues estos grandes temas que tanto nos apasionan. Sí, señor. Un placer, Johanan. Fuerte abrazo te doy. Gracias, un abrazo también. Hasta prontito. 2:41, 1:41, seguimos adelante. Buenas madrugadas, hablo desde Jerez de la Frontera. Llevamos, o al menos yo, el confinamiento, yo lo llamo confitamiento,
porque es que de la hesura de comer dulce que me estoy dando parece que me estoy confitando. Pues lo llevamos con el mejor ánimo posible, teniendo todas las precauciones, sobre todo no saliendo para no contagiar a los demás, y con muchas ganas de que pase esto. Y a la normalidad no, porque la normalidad yo creo que no va a volver ya. Bueno, lo que nosotros llamamos normalidad. Pero eso sí, que por lo menos nos dejen salir libremente para pasear o hacer algo de deporte individual. Eso sí, lo he hecho yo mucho de menos. Y lo anhelo. Pero vamos, que aquí estamos con fuerza. Os deseo mucho salud, compañeros. Y que mi nombre es Tere Campos. Bueno, me llamo María Teresa Campos como la periodista, pero que no soy la periodista, que yo tengo como 50 años menos. Pero vamos, que si queréis poner mi nombre o lo que sea, yo es que creo que más de uno se lo va a creer, le va a hacer una cachondeo, porque a mí más de una pizzería me ha colgado. Pero bueno, como ustedes veáis. Y que nada, que mucha salud y que mucha fuerza y que muchos besitos. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y 43, Espacio en Blanco, 1 y 43 en las Islas Canarias, en directo, con algunos testimonios de nuestros oyentes. Lanzamos el llamamiento, queremos saber cómo lo estáis viviendo en diferentes partes. Y ahí estaba nuestra invitada confitada y confinada contándonos su experiencia. Cambiamos de país, nos vamos ahora hasta Ecuador. Ahí está nuestro siguiente invitado, Raúl Cabrera, el nómada. Buenas noches, Raúl. ¿Me escuchas, Miguel? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Te mando las mejores vibras a España y estamos aquí luchando como siempre. Estás en Guayaquil. ¿Cómo está la situación de este coronavirus allí en Ecuador en este momento? Mira, oficialmente Ecuador es el epicentro del mundo y hay bastantes contagios, bastantes muertes. El número es exponencial, pero como dice la canción Guayaquil, madera de guerrero, entonces los guayaquileños vamos a salir adelante con la astucia, con la solidaridad y con una sonrisa por delante. Es duro, nos pegó bien fuerte, nosotros somos una sociedad que estamos acostumbrados a estar afuera, abrazar a la gente, siempre somos bien cálidos, y este virus realmente atacó bastante fuerte, azotó a todo el Ecuador. Ya. Ecuador, te puedo decir Guayaquil, sí, mucho más que en tu país. Que podamos dentro de poco volver a ser cálidos como nos gusta. Nuestro invitado, sería bueno. Raúl Cabrera, el nómada, director de documentales, estuvo con nosotros hablando de la Cueva de los Tallos, y ahora nos quiere llevar hasta un lugar que lo llamamos la Ciudad Prohibida. Detrás de esa introducción nos vamos de viaje también con él, pidiendo disculpas por el sonido. Tenemos que establecer estas conexiones para realizar el programa ahora, pero nos vamos de viaje. Viajamos ahora hasta Israel, a un lugar cerca de Masada. Masada se localiza en el límite oriental del desierto de Judea con el Rif del valle del río Jordán, a unos 5 kilómetros de la costa sudoccidental del Mar Muerto. Masada, la ciudad fortaleza del reino de Judea, es considerada el último bastión judío. Herodes el Grande, que reinó del 37 al 4 a.C., encontró en este enclave el lugar perfecto para hacer frente a sus enemigos, por su valiosa ventaja estratégica. Hace algunos años hicimos un programa histórico del Espacio en Blanco desde ese mismo lugar. Lo que no sabíamos es que muy cerca de ella, a orillas del Mar Muerto, estaba la ciudad maldita.
Un lugar prohibido, propio de un escenario del apocalipsis. Nuestro siguiente invitado nos dio pistas sobre ella y él mismo organizó una expedición para conocerla. Y esta noche ha venido a nuestro programa para en exclusiva dárnosla a conocer. Viajamos hasta la ciudad maldita de Israel. Ahí está la introducción, Raúl, no sé si la has escuchado bien. Te pido también, como a Yohanan, que sea sintético si puedes. Hemos estado muchas veces en Israel, hicimos, como decíamos en esta introducción, un programa desde Masada, pero nunca nadie nos habló de una ciudad prohibida. ¿Cómo te enteraste tú de que existía una ciudad prohibida en Israel? Miguel, cuando tú viajas, lo digo modestia aparte, tanto como tú o como yo, siempre estás expuesto a estas leyendas urbanas que la gente suele contar o suele narrar acerca de mitos o leyendas. Y hace muchos años había escuchado acerca de un parque acuático que quedaba en el desierto de Judea, cerca de Masada, el cual había sido cerrado por la erosión que estaba causando cuando el Mar Muerto. El Mar Muerto está retrocediendo y ha creado un caos completo. Las ciudades que estaban en el borde del perfil costero han comenzado a erosionarse de una manera acelerada y literalmente se las ha tragado la tierra. Yeah. Y hay un par de ciudades que todavía las puedes visitar, pero son prohibidas. La entrada es prohibida, el gobierno te dice por medio de señales, todo está cerrado, cercado, con alambre de púas. Y bueno, entonces cuando escuché esto era como escuchar una película de zombies. Sí. Me habían dicho que quedaba en algún lugar del Oriente Medio, eventualmente me enteré que era en Israel, y justamente el año pasado cuando viajé a Israel quería saber dónde era, pero nadie me daba razón, hasta que conocí unos holandeses que habían caminado por Jordania, Israel, y me habían dicho que habían pasado por ahí y me dieron las coordenadas, no a través de Google Maps, a través de WeMaps, que cada persona contribuye en cosas que no se encuentran en Google Maps. Cuando yo estuve allá en Google Maps no las nombraba porque el gobierno no quería que nadie las visitase. Ya. Y bueno, y fue más o menos así como me enteré. Una ciudad prohibida cerca de Masada, al lado del Mar Muerto. Estuviste en Masada, como decimos aquí, la fortaleza del Reino de Judea, el último bastión judío, que se llama, ¿cómo lo llamáis? ¿El Machu Picchu de Oriente? Exactamente. Literalmente cuando llegamos allá era como transportarnos al Machu Picchu, pero en otro lado. De hecho, muchas de las construcciones, de cómo ponían las piedras, se asemejan mucho a las que encuentras en las culturas incas. Y para mí y decidimos caminarlos. Puedes tomar el teleférico o puedes caminar los 440 metros subiendo la montaña, y nosotros decidimos escalarla, sobre todo para documentar y para ahorrar un poco de dinero en esos momentos. Nosotros subimos afortunadamente en teleférico cuando estuvimos allí haciendo el programa. Ah, sí, me imagino, es mucho más rápido. Sí, y desde allí es donde ya empezaste a situar dónde estaba esa ciudad prohibida, ¿no? Desde Masada. Exactamente. Me habían dicho que tenía que subirme a un lugar muy específico en el que tú miras hacia Jordania, pero es más o menos a las 11 de la tarde. O sea, si tú estás mirando hacia Jordania, tienes que mirar a las 11, y ahí atrás de una loma chiquita, esa es la ciudad perdida. Vale. Y la vimos, la ubicamos. También habíamos tenido mucha información de unas chicas israelíes del servicio militar obligatorio. Ellas habían estado caminando por Israel. Sí. Y nos dieron la información. Y más o menos ya juntando los dos.
te pusieron sobre la pista de ese lugar. ¿Cómo organizas la expedición? No te mueves en transporte público, ¿no? ¿Cómo organizas la expedición para ir ahí? ¿Querías ir solo? ¿Querías ir acompañado? Mira, inicialmente el plan iba a ir con alguien, pero esta persona mucho antes del viaje me dijo que él no iba a poder asistir, y cuando me encontraba en Jerusalén, había recorrido diferentes lugares tratando de encontrarlas. Me fui en un momento hacia el norte y no había sido por allá porque me habían dicho que había una ciudad perdida que quedaba allá, pero esa no era. Había visto las fotos, tenía las referencias, y en esta odisea me encontré a estas chicas que te decía de Israel. Ellas más o menos me indicaron y me dijeron, ¿sabes qué? Es muy peligroso y la tierra literalmente se cae mientras tú caminas. Entonces es mejor ir acompañado por si algo te pasa. Yeah. De hecho, hace 2 años un arqueólogo se cayó, pero él estaba acompañado y lo pudieron sacar. Vale. Esas mismas muchachas te dijeron que en aquel lugar habitaba el diablo, ¿no? Sí, fueron las palabras textuales. Y de hecho en el documental lo puedes ver. Estábamos sentados en la fogata y me dicen, no vayas por allá porque allá vive el diablo. Y cuando me dijeron allá vive el diablo, dije, bueno, yo vengo a un país católico, me tengo que ir primero a donde nació Jesús, a Belén, a tener la bendición, porque acaso realmente me voy a encontrar con Baphomet. Y justamente a mi retorno, no sé si fue por la oración, yo en realidad no soy muy religioso, creo en el universo, pero cuando regresé me encontré un neozelandés y le conté en el hostal a dónde quería ir, y él había venido de Afganistán y de Irán, y me dijo, yo te quiero acompañar. Entonces ya pude respirar porque realmente no quería ir solo, no sabía lo que me esperaba. Me habían dicho que los buses realmente no paran ahí y no puedes estacionar un auto en ese lugar porque todo está cercado. Entonces está en jaque mate. Entonces cuando él me dijo que él quería ir, yo le dije, mira, escuché una historia que allá vive el diablo. Me dijeron que hay hienas. Yo ni sabía ni se me había ocurrido que en Israel habían hienas. ¿Hienas en Israel? Habían hienas, sí, que habían hienas, habían lobos, habían zorros, escorpiones, aves carroñeras. Es básicamente una ciudad abandonada como el Apocalipsis. Vale, ya tenías un compañero que te podía ir contigo. Te voy a dejar 2 minutitos, tenemos hasta las noticias y después seguimos un poquito más y me sigues contando, ¿te parece? Claro que sí. Como te habían dicho que vivía el diablo, fuiste a Belén a que te bendijeran. O sea, fui a poner la mano donde Jesús había nacido. En la iglesia de la Natividad, en Palestina. Fui y puse la mano, como ellas me habían dicho que me iba a encontrar el diablo. Sí. Y si existe el diablo, existe Dios. Entonces dije, Dios, si algo me pasa, tengo que estar bendecido. Fui y puse mi mano, con eso me sentí más motivado a ir. Tenía mucho miedo, en realidad, cuando me dijeron que iba a encontrarme con el diablo. Y cuando me regresé a Jerusalén, me encuentro con este neozelandés. Ese día celebramos porque él estaba contento de que iba a ir a un lugar poco usual. Sí. Él normalmente le gusta viajes exóticos, Afganistán, Irán. Y me dijo, yo te acompaño, le conté la historia, nos tomamos unas cervezas. Y esa noche tuve un sueño en el que viajaba como astralmente y perseguía a un hombre por un desierto. En un momento no sabía quién era el hombre y en mi mente yo decía, chuta, yo creo que estoy persiguiendo en efecto al diablo, no sé si es premonitorio, pero lo dejé de perseguir. Y ya justo cuando lo dejé de perseguir sonó la alarma de mi teléfono y era el momento para irnos al sur. Vale. Nos mandan saludos desde Río Negro, en Colombia. No sé si hay gente seguro escuchándonos en Ecuador que nos manden también saludos. Alguien desde Málaga, una enfermera de cuidados intensivos, nos manda saludos diciendo que tengamos cuidado. Y un montón de gente escuchándote en diferentes partes del mundo. ¿Por qué te interesaba, 2 minutitos antes de las noticias y luego vamos a esa ciudad perdida? ¿Por qué te interesaba ir a ese lugar, a esa ciudad perdida? Mira, existe el dorado en Ecuador y en Latinoamérica,
y no sé, es una de esas expediciones en las que realmente quieres encontrar algo a donde la gente no ha ido. O sea, quieres ser el primero en descubrir algo o el primero en experimentar algo, y ya dentro de mí ir a una ciudad apocalíptica no es del periodo neolítico ni nada de eso. Es una ciudad que hace, no sé, 40 años la gente vivía, era próspera y ahora está abandonada, y me llamó mucho la atención, sobre todo cuando me contaron los dos viajeros de Holanda que habían tenido que irse porque habían hienas. Fue como que algo me dijo, tienes que ir allá, tienes que ir a visitar, tienes que ir a conocer, tienes que ir a documentar esto. Vale, en un minutito tomaste un autobús con tu compañero y fuiste para allá, ¿no? El conductor de autobús no nos dijo que no podía parar allí en ese sitio, ¿no? Sí, me lo dijo en un inglés perfecto, porque hay muchos extranjeros. Me dijo, sabes que tú estás loco, aquí no voy a parar o te quieres morir. Y gracias a él terminamos en Masada, porque si no hubiera sido por él, yo no hubiera conocido Masada. Y desde Masada pudimos localizar la ciudad, y ya al día siguiente regresamos y nos dimos cuenta que teníamos que ir más o menos a la caída del sol para que no te vea nadie, y tomamos un bus de retorno. Nos bajamos unas estaciones antes para no levantar sospechas y comenzamos a caminar. Ya entrando a la ciudad perdida, y era tarde en Israel, me acuerdo que en esa época como a las 5 de la tarde ya estaba oscuro. Sí. Y comenzamos a entrar, me dio tiempo para hacer unas tomas de la entrada. Y déjalo ahí. Y ahí comenzamos a... ¿Perdón? Y déjalo ahí, digo, déjalo ahí. Ahora nos cuentas enseguidita. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Después de la noticia regresamos, hay una segunda hora esperando con un montón de temas todavía. Seguiremos siguiendo esta ciudad prohibida, hablaremos del Mothman y tenemos muchas más informaciones. Blanco Radio en las redes sociales, esperando vuestras comunicaciones. No vayáis, que enseguida regresamos, tenemos todavía mucho que contaros, os dejamos con la información. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo con todas las precauciones para hacer llegar a vuestra casa este programa especial del Espacio en Blanco en cualquier parte del mundo donde os encontréis, siguiendo en este periodo de confinamiento para vencer a esa amenaza que ha surgido en todo el planeta. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, espacioenblanco@rtve.es, nuestro email, y además tenemos un teléfono para los WhatsApp, 633 50 50 11, con la bienvenida para todos los que nos escucháis en cualquier parte del mundo. Y nos mandan saludos personal que está escuchándonos en diferentes hospitales, en La Paz, en el Hospital Universitario San Chinarro, en el Clínic, en La Princesa, en la Cruz Roja, en Ramón y Cajal, en el Hospital del Mar, en Victoria Eugenia y Virgen del Rocío. Saludos a todos, gracias por vuestro trabajo, ojalá os sirva el Espacio en Blanco para pasar mejor esta noche, y a los que estáis enfermitos, que pronto os pongáis buenos. Y seguimos viaje, nos vamos de nuevo hasta Ecuador, hasta esa ciudad prohibida con nuestro invitado. ¿Estás por ahí, Raúl? Sí, estoy aquí. Vale. Gracias. Llegamos a esa ciudad. ¿Cómo te la encuentras? ¿Qué te encuentras? ¿Era un antiguo balneario lleno de socavones donde la tierra se movía todavía? Es básicamente como un lugar sacado de una película de zombies. Cuando tú ves la serie de televisión Los Muertos Vivientes o The Walking Dead, es literalmente la misma cosa. Está toda barricada, toda cercada, como te dije, con alambre de púas. Sí. Y fuimos caminando, los carros van pasando a nuestra izquierda, nosotros caminamos a la derecha alrededor del Mar Muerto, y básicamente la vimos a la distancia, y le dije a mi amigo que era una buena oportunidad para hacer unas tomas aéreas. Grabé esta parte para poder ver en mi teléfono lo que nos iba a esperar, y cuando entramos no te cuento, está llena de unos socavones. Muchos de ellos tienen 40 metros de diámetro y 30 metros de profundidad, otros menos, otros más. Por otros lados hay todo se ha caído. Ya. En otras tú ves
supermercados, etcétera. ¿Y se siente que la tierra se mueve? Sí, tú caminas y por eso es la prohibición, porque por la erosión en cualquier momento los socavones son impredecibles, no sabes cuándo se va a chupar la tierra, y es por eso que las autoridades exigen que los turistas solamente se queden donde están marcadas las áreas de baño o las áreas de ya. Escucha, Raúl, turista, bueno. Sí. ¿Y no teníais miedo de que la policía o el ejército israelí se diera cuenta que estabais allí? Ahí no bromean. Miguel, tú no tienes idea de cómo estaba yo sudando frío cuando comencé a escuchar los jets que pasaban. En algún momento en mi inconsciente o subconsciente yo pensaba que era por nosotros, eran obviamente por otras cosas, pero sí tenía mucho temor que los militares o que los policías nos encuentren o que cualquier persona nos vea ingresando. De hecho, esperamos un momento en que no haya ningún carro a la distancia, corrimos y nos seguimos adentrando hasta que ya era muy difícil que la gente de la autopista nos pueda ver. Vale. En ese momento fue cuando os disteis cuenta que, aparte del peligro de esa supuesta lugar donde vivía el diablo, que sería más que nada una leyenda urbana, que el movimiento de tierras era algo evidente, que había hienas en el lugar. Sí, de hecho, como te dije anteriormente, yo no sabía que había hienas. El neozelandés tampoco sabía, y otra persona que encontramos en Masada se unió a la aventura, pero él a medio TAI se regresó. Él dijo, sabes que la tierra tiembla, yo no voy a ir, y si tú quieres ir es tu problema, anda tú solo, pero yo no voy. Y en buena hora él se regresó porque fue difícil todo el periplo que vivimos. Llegamos ya una vez, teníamos que encontrar un lugar para dormir, no sabíamos dónde dormir, ya estaba oscureciendo y comenzamos a ver estos ojos, y era como cuando ves un gato en la oscuridad, pero eran muchos ojos, y comenzamos a escuchar las pequeñas carcajadas. Y a mí realmente, yo estaba en África y yo sé que las hienas tienen la mordida más fuerte del reino animal. Ajá. Así que comenzamos a correr y vimos un supermercado, lo que había sido un supermercado, y nos trepamos al techo, mi amigo y yo, el neozelandés y yo. A ti, que has estado en la Cueva de los Tallos, que te gusta pasar miedo, se te pusieron de corbata, ¿verdad? Sí, para que te digo, es una sensación muy diferente porque hay bastantes factores. Está el factor que no sabes lo que realmente va a pasar, está el factor de las hienas, está el factor en que cualquier momento hay un pequeño terremoto, tú activas y se cae la tierra. De hecho, cuando yo le digo al kiwi, al neozelandés, que le quería tomar una foto en el socavón, tú ves en el video que la tierra abajo de los pies de él está temblando sin parar. Pero ya estábamos muy adentro y no íbamos a regresarnos los 5 kilómetros hasta la civilización, y dije, no, aquí vamos a dormir. Pusimos la carpa, y lo que tenía miedo era de que, no sé, que hayan pensado que éramos espías y que nos bombardeen en la noche. Por ahí pasaron unos bombarderos. Es toda una aventura. Lo que no teníamos eran ni sacos de dormir ni carpas. No habíamos conseguido, logré contactarlo al kiwi, él me dijo que él solo tenía una ventana de 48 horas para ir, y como no quería ir solo, aproveché eso y me fui con él, pero no teníamos nada. Y fue una de las noches más frías de mi vida, en el desierto de Judea. La ciudad prohibida, con Raúl Cabrera. ¿Te diste cuenta cómo podía quedar una ciudad después del apocalipsis, no? Viviste en primera persona esa sensación, ¿verdad? O sea, no lo vives hasta que no estás allá, hasta que no realmente, es como la gente habla de la Cueva de los Tallos, pero hasta que no bajas no lo experimentas, y es lo mismo aquí. Ya las chicas de Israelí nos habían dicho que allá vive el diablo, y bueno, es el desierto de Judea, y el desierto de Judea fue que Jesús fue tentado por el diablo, tentado por el diablo, y no sé, algo tiene que tener de relación, pero el lugar es bien siniestro y hay una energía súper fuerte
en la noche estás como tenso, no sé cómo explicarte, se vive un sentimiento raro. Y para que los israelitas me hayan dicho que allá vive el diablo es porque yo no lo experimenté, pero tiene que haber le pasado a alguien en otra ocasión. Pero bueno, yo tenía una chaqueta de plumas de ganso y con eso ahí tratamos de encontrar calor, hicimos unas fogatas, teníamos unas salchichas, teníamos un ron todavía y tratamos de aguantar el frío, porque cuando amaneció fue muy bello. Vimos el sol salir por el Mar Muerto y podíamos bañarnos ayer. No sé si la gente sabe que bañarse en el Mar Muerto cuesta entre 15 y 80 euros. Pero aquí, como lo habían abandonado, pudimos meternos al Mar Muerto y estar solamente los dos, sin turistas. Lo hiciste gratis. La ciudad prohibida, con Raúl Cabrera. Terminamos, Raúl. Has hecho un documental, te saludan desde Nueva Zelanda, una señora que está escuchándonos, dice que sintiendo miedo con lo que estás contando. Si queréis conocer más de esa ciudad prohibida, has hecho, como digo, un documental. ¿Lo van a poder ver nuestros oyentes? Sí, ¿dónde? Hoy día, a pedido de Miguel Blanco, lo pueden ver los oyentes en mi canal de YouTube, YouTube / Raúl Nómada, una palabra sin espacio, y lo pueden ver. Es el primero, lo acabo de subir para que lo vean ustedes y va a estar ahí por 48 horas. Aprovechen de ver la aventura de sus vidas y también pueden verlo en mis redes sociales. Aquí está en baja resolución y en Instagram, Facebook y Twitter, @Raúl Nómada, y les diré cuándo va a estar público en alta definición. Perfecto, Raúl. Gracias por habernos contado, haber avanzado un poco la aventura de esa ciudad prohibida, un poco el ejemplo de cómo puede quedar algo después del apocalipsis cuando la Tierra quiere moverse. Te veo prontito por Ecuador, si Dios quiere. A ti. Te mando un fuerte abrazo. Te espero. Te veo, como digo, prontito, y que se vaya solucionando esa situación también en Ecuador para que pronto podamos ir a gozar de ese increíble país donde estás. Fuerte abrazo, Raúl. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel. A ti. Hasta luego. 3:17, 2:17 en las Islas Canarias. Enseguida nos vamos a descubrir al Mothman y hablaros de un astronauta que hay en una pared o algo así. Nos lo contará nuestra siguiente invitada. Pero antes, creo que desde Israel nos van a contar algo también. Querido Miguel, un gusto saludarte, aunque me resulta un poco extraño hacerlo de esta manera y no estar en tu estudio viéndote junto a mí. Y por otra parte, estamos en una situación tal que no sé ni por dónde empezar. Me siento un poco uno de los protagonistas de la serie Walking Dead dentro de casa, tratando de salir lo menos posible. Y bueno, un poco viendo el tiempo pasar y otro poco aprovechando para reencontrarme a mí mismo, como dicen los que se sientan en formas raras y hacen meditaciones muy profundas. Estamos realmente frente a un enemigo desconocido, nos tomó por sorpresa. Aquí en Israel probablemente las cosas se hicieron muy a tiempo, se tomaron medidas muy extremas y aún así llevamos un número que supera los largos 13.000 contagiados, pero gracias a Dios los muertos suman a día de hoy 179, y digo gracias a Dios porque con lo que vemos alrededor pues es para espantarse de los miles. Es verdad que somos un país pequeño y con una población que no llega a los 10 millones de habitantes, pero precisamente por eso, por ser un país pequeño, estamos todos aquí muy juntos, muy metidos unos dentro de los otros, y de esa forma el contagio siempre puede ser mayor. Se terminaron de forma inmediata los colegios, los estudios, los trabajos, las industrias, las fábricas, y recién hoy ya se ha comenzado a salir un 30% de la gente a trabajar en fábricas y en industrias, guardando distancias, con todas las debidas precauciones. Realmente estamos viviendo una experiencia
súper extraña. Va a haber un antes y un después. Bueno, esto es un poco de noticias de aquí desde Israel. Somos optimistas. Pensamos que para el mes de junio ya va a haber, en primer término, un antídoto, algo que detenga completamente la enfermedad, y probablemente para septiembre ya se pueda comenzar con la vacuna para que el virus no vuelva a contagiar gran parte del mundo. Un abrazo desde Israel, mi querido Miguel. Juan Friedman, para todos ustedes, abrazos, besos, cuídense y quédense en casa. Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con un montón de invitados en diferentes partes del mundo y colaboradores o amigos que nos cuentan cómo está la situación de esta pandemia que estamos viviendo. Lourdes Gómez, nuestra siguiente invitada. Buenas tardes para ti, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, encantada de estar con vosotros. Un placer que estés ahí, investigadora, escritora, periodista, autora, entre otros, de La Iglesia y sus enigmas, y que ha venido a contarnos algunas historias extrañas que no conocemos. No quiero perder más tiempo. Vamos con las introducciones, ¿te parece? Me parece genial. Vale. Primero queremos hablar de esa extraña figura que llaman el Mothman. Tras esa introducción os damos los primeros datos. Ya ves. Algunas personas me cuentan que han visto cosas raras, luces y llamadas extrañas. Hola, John Crane. ¿Quién es? ¿Qué se puede hacer cuando alguien te dice que ha visto esto en su jardín? Mi mujer también vio algo e hizo dibujos muy parecidos. ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Sabe qué es? Un día empecé a oír voces. Las voces se convirtieron en mensajes. Estaba aquí. Solo pude ver aquellos dos ojos rojos. Le he visto. ¿Le has visto? Me dijo, no tengas miedo. Introducción, Lourdes. Y como queremos aprovechar el tiempo contigo, hablamos de este asunto porque parece que ha vuelto a aparecer. Pero vamos a matizarlo. ¿Qué es el Mothman? ¿Cómo se puede definir? Pues la leyenda del Mothman, a pesar de que en todas las culturas del mundo existen historias sobre hombres pájaro y divinidades de este tipo, surge principalmente a mediados de los años 60 en Virginia Occidental, en Estados Unidos, cuando algunos testigos comienzan a ver a una criatura que describen con aspecto humanoide, con alas, es decir, un humanoide volador, y con ojos rojos, que es algo que marcaba mucho a los testigos. Esto ocurre en Virginia Occidental, como digo, en 1966, y poco después de esas apariciones hubo un colapso en un puente de la ciudad y fallecieron decenas de personas. Ahí surge la leyenda del Mothman, del hombre polilla, y sobre todo esa relación como anunciador de tragedia. Ajá. John Keel lo recoge en la obra Las profecías del Mothman y se hace un poco famoso, ¿no? Incluso se hace una película que era el fragmento que hemos puesto un poco para dar datos acerca de este extraño ser, ¿no? Exactamente, empieza la fama debido a obras como la de John Keel y la película citada, y empiezan a reportarse apariciones de este ser en todo el mundo, en la zona de Reino Unido, también incluso en Ucrania, poco antes de la tragedia de Chernóbil, y en Latinoamérica y Estados Unidos, principalmente en los últimos años. Uh-huh. Nos preguntan desde Canadá o Puerto Rico, preguntas para ti, que si la película del hombre polilla con Richard Gere es fidedigna. Está basada en hechos reales, ¿no? Lo que ocurrió aquella noche de 1976, creo que era, ¿verdad? Exacto, está basado en el libro de John Keel de las profecías del Mothman y va contando, obviamente con sus licencias de ficción, pero sí que cuenta las apariciones de este misterioso ser a distintos habitantes de Point Pleasant, esta localidad de Virginia Occidental, y cómo todo está relacionado con el colapso del puente de la ciudad muy poquito tiempo después de esas apariciones. 12 de noviembre de 1966 era la fecha. Aparece ahí, pero luego empezó a aparecer en otros lugares, en Ohio, en 2016 en Estados Unidos, en Virginia, volvió a aparecer también, ¿verdad?
si en 2016 una cadena de televisión local emitió unas fotografías, una filmación de un cazador de Virginia Occidental que había captado, y se observa en la imagen, una especie de persona como con alas, ¿no? Que se está moviendo de la copa de un árbol a otro. A pesar de que el cazador no quiso dar la cara y mostrar su imagen en televisión, defendió que era totalmente verídica su filmación, y la gente de Point Pleasant y de toda la zona de Virginia Occidental le apoyó, porque dicen que después de que se hiciera popular el caso, la mayoría de la gente lo olvidó, pero que la gente que vive en esta zona sabe que se sigue apareciendo, que hay muchos habitantes que pueden verlo y creen totalmente en la fiabilidad de esas imágenes que surgen en 2016. Pero no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Cornualles, en 1976 y 78 también se da esta extraña visión que ahí le llaman el hombre búho, ¿verdad? Sí, el hombre búho, también con muchos niños que en aquellos finales de los años 70, en la zona de Cornualles, dijeron haber visto a una especie de pájaro que parecía un ser peludo humanoide, y otra vez esa característica, igual que en Estados Unidos, de los ojos rojos. Se apareció tanto en un bosque a algunos niños que estaban acampando como en el entorno de una iglesia, y aunque hubo voces que alertaron que a lo mejor era una simple confusión, puesto que en este tipo de edificios suele haber habitualmente búhos, lechuzas y otro tipo de aves, pues siguieron muchos manteniendo la afirmación de que se trataba realmente de un hombre búho, de un ser mitad humano, mitad pájaro, como digo, que es una presencia constante en muchas culturas antiguas del mundo, en todos los continentes, que haya divinidades de este tipo. Incluso apareció en Chernóbil, ¿no? En Chernóbil es muy interesante porque todo esto parece que mucha gente piensa que es una leyenda urbana, pero quien lo destapa, Miguel, es un arqueólogo, Robert Maxwell, que fue de los primeros en acceder a la zona cero después de muchos años, y tuvo la oportunidad de entrevistar a personas que habían sobrevivido a la tragedia y a familiares de aquellos que habían muerto y que habían trabajado en la central, y ahí fue donde este arqueólogo descubrió lo que en esta zona de Ucrania denominan el ave negra de Chernóbil, y es que dicen que pocos días antes del terrible accidente nuclear, algunos trabajadores de la central empezaron a ver sobrevolando el edificio a un ave enorme que dicen que no tenía cabeza, y otra vez destacan grandes ojos rojos y los situaban en la zona del pecho, ni siquiera decían que estaban en la cabeza como tal. También, junto con esa visión, dicen que estos trabajadores empezaron a tener experiencias paranormales, terrores nocturnos, y en los días siguientes a esos primeros avistamientos se intensificaron, e incluso dicen que empezaron a ocurrir eventos de tipo paranormal en la planta nuclear. Había personas que veían sombras, se escuchaban ruidos extraños, dicen que algunos objetos se movían solos, y bueno, pues posteriormente, el día de la tragedia, dicen que a esta criatura enorme con esos ojos rojos en el pecho, y que poco después se produjo el fatal accidente. Y hablan del ave negra de Chernóbil, que para ellos, para los habitantes de esta zona de Ucrania, fue preludio de lo que estaba a punto de ocurrir. Y además apariciones en Chile, en Chicago, Chile del 2013, en Chicago 2017, en México en marzo del 2009, apareció el 26 de julio del 2015 también, y como siempre cuando aparecía, tiempo después ocurría algo. Por ejemplo, en México se halló una epidemia de gripe que causó la muerte de muchas personas. Vamos a la actualidad. ¿Ha aparecido el Mothman en México y en otros lugares quizá como un preludio de esto que íbamos a vivir, de esto que estamos viviendo de la pandemia? Pues puede ser, Miguel, y fíjate que a principios de año en Tijuana estuve dando una conferencia sobre este tema del Mothman. Cuando me pidieron un tema propuse porque yo estaba dándole vueltas a todas esas apariciones que estaban surgiendo del Mothman en el norte de México, y dije, bueno, pues ¿será que estamos a punto de vivir algo
terrible o algún tipo de tragedia, no sé si al norte de México, y es que empezaron a llegarme reportes de compañeros investigadores de la zona de Coahuila y de Mexicali, todo al norte de México, que me informaban de estas apariciones. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, donde está ubicada la zona del silencio, de la que hablábamos aquí en el programa hace unos meses, sí, como uno de los lugares más misteriosos del planeta, Miguel, bien, pues justo a las puertas de la zona del silencio tuvimos la oportunidad de entrevistar a un campesino, a Sinuea Valenzuela, quien aseguraba que habían visto a este ser en su ejido, en el ejido San Lorenzo, y que además parece ser que incluso se había comunicado de manera telepática. Uno de los habitantes del municipio trató de dispararle y telepáticamente afirmó que le había comunicado la orden de que no lo hiciera y se quedó paralizado. Además, en ese ejido en concreto existe la tradición de que esos seres son una raza, no es un único ser, y que vivirían al interior de las montañas y los cerros del lugar. Estos reportes datan de mediados del año pasado. A las pocas semanas nos llega el reporte de Mexicali, justo en la frontera entre Estados Unidos y México, donde también una persona aseguró que una de estas criaturas aladas había tratado de robarse a un niño, y que, pues en el retrato robot que hizo el testigo, según me contó el investigador Stalin Bayosuna, había visto que tenía testículos y que eso le había llegado a pensar nuevamente que no se trata de un único ser que se aparece en distintas partes del mundo, sino que sería una suerte de especie, de raza de estos seres que habitan en el planeta. También justo en otoño del año pasado, en noviembre, entrevistamos en la zona del silencio a Conrado, un guía que siempre nos acompaña en nuestras incursiones al desierto, quien vive aislado de todo, no tiene internet y no sabía nada del Mothman, y de repente nos describió a un ser humanoide que tenía alas y los ojos rojos. Y cuando le hablamos del Mothman, pues repito, él no sabía de qué estábamos hablando, pero lo había descrito a la perfección. Todo esto me hizo pensar que quizá estábamos a punto de vivir algo, y ahora a posteriori hay muchos investigadores aquí en México que aseguran que todas esas apariciones estaban aludiendo a lo que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo si tenemos en cuenta, Miguel, que los primeros casos de COVID-19 aquí en México aparecieron principalmente en la zona central, pero también al norte, en los lugares donde se vivió la aparición del Mothman hace muy poquitos meses. Para terminar y dejar este tema, un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago cree, según tengo aquí los datos que me has pasado, haber encontrado respuesta a este enigma. Quizás sea mucha parte leyendas, pero examinando los testimonios gráficos, ¿qué es lo que piensan? Pues opinan, Miguel, que se trata de grulla canadiense, una especie que mide un gran tamaño, es bastante grande, son ejemplares de entre 1,5 metros y 2 metros, y además este tipo de aves tiene una franja de color rojo en los ojos, lo que estaría aludiendo a esa significativa descripción que hacen todos los testigos de los ojos de color rojo. Es una buena hipótesis y explicación, pero si vemos la distribución de ejemplares de grulla canadiense en el planeta, desde luego no hay en todos los lugares donde reportan haber visto a esta extraña criatura, Miguel. Por lo tanto, estaría un poco coja esta hipótesis, y habría que tener en cuenta también que hay una relación totalmente estrecha entre las apariciones del Mothman y el fenómeno OVNI. Siempre van de la mano. Qué curioso. Ahí dejamos el asunto, el Mothman. Ojalá deje de aparecer o no sea algo que nos traiga un presagio de calamidades. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias. Hay un segundo tema que queremos tocar con nuestra invitada y nos va a llevar hasta el Casar de Cáceres, el astronauta del Casar de Cáceres. Unas noticias, una información, y vamos con esta introducción. Radio Nacional de España, el sonido que nos une.
Compuestos tóxicos lo tiene casi todo lo que comemos hoy en día, yo creo. No tengo claro ni lo que hago con mi vida como para estar preocupándome de lo que como. En la alimentación, la cosmética, la ropa, los muebles o el transporte, la mayoría de los productos contienen componentes químicos, muchos de ellos tóxicos para nuestra salud y para el planeta. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los tóxicos. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Las tardes del fin de semana pueden seguir siendo especiales, diferentes. Disfruta de la radio viajando por el mundo a través del deporte. Tu preparación en estas circunstancias. La música o la ciencia. El Sáhara constituye un manantial de... Todas las opciones están en tus manos. Quédate en casa con Radio Nacional. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. La presencia pétrea de un extraterrestre, de un ser de otro planeta, y confirma la teoría de tantos investigadores, de tantos ufólogos y de la misma NASA en el programa SETI, que avala, repito, la existencia de seres inteligentes fuera de nuestro planeta que nos visitan periódicamente desde tiempo inmemorial, incluso yo diría que antes de que el hombre apareciera en la Tierra. Este investigador, experto en epigrafía, defiende que puede ser obra de un ser venido de otro planeta u otra galaxia. Veamos lo que nos cuenta nuestra invitada. Ahí están los datos, Lourdes, que hemos recopilado. Ni idea teníamos de esta estela. Cuéntanos un poquito, aunque Ricardo Hurtado ya nos ha dado algún dato. Ubicarla por ser una losa funeraria empotrada en una de las paredes del Camposanto, y esto causaba bastante temor en las ancianas del pueblo que, bueno, pues cuando se iban a rezar hasta allí se santiguaban ante la figura de este enigmático ser que tiene casco, esos ojos de tipo oriental, esa sonrisa tan enigmática y esas botas que parecen espaciales. Es Hurtado de Mendoza, un historiador cacereño, quien al enterarse de dónde está esta losa propicia su traslado a la ubicación actual, que es el Museo Histórico Provincial de Cáceres, donde llega muchísima gente, aficionados a la astroarqueología, a las supuestas visitas extraterrestres en la antigüedad, que quieren ver, y así lo piden, al astronauta del Cazar. Vale, ¿y cómo es? ¿Lo has más o menos escrito? ¿Qué forma tiene? ¿Muy grande la estela? Bueno, sí, aproximadamente, Miguel, puede tener mi tamaño, soy muy bajita, pero bueno, correspondiente a más o menos la talla que tendría una persona en época celtíbera romana. Representa un ser que, como digo, no hay de similares características losas pertenecientes a esta época, por eso sorprende tanto a los investigadores. Es un ser que tiene una especie de casco, los ojos rasgados de tipo oriental, parece que está sonriendo, tiene unas botas que tampoco son habituales de esa época, como digo, hay gente que piensa que son botas de tipo espacial, y lo más extraño de todo es que en la zona del tronco, en la zona del pecho, hay grabados unos símbolos, según los expertos, prácticamente indescifrables. ¿Indescifrable? Sí, no han sido capaces de averiguar qué es lo que pone en esa losa. De hecho, cuando vas hasta el Museo Histórico Provincial de Cáceres y ves el cartelito que hay junto a esta losa, pone texto indescifrable, poco entendible, y la única palabra que han sido capaces de entender es ilucia. Dicen que podría referirse a alguna divinidad de tipo pagano de esta época celtíbera romana, o que podría estar relacionada con el término en latín lux, lucis, que significa luz, y que ha añadido todavía más leña al asunto, porque dicen, bueno, pues que si aparece el término luz, a lo mejor es porque está relacionado con el cielo, con el espacio, con algún ser llegado de otros mundos en la antigüedad a Extremadura. Ya, curioso. ¿Se puede ver este ser?
Claro que sí, está en el Museo Histórico Provincial de Cáceres, en pleno casco antiguo de la ciudad, en el antiguo Palacio de las Veletas, y cualquiera que se dirija al museo podrá verlo sin ningún tipo de problema. Y es, como dijeron algunos compañeros, una pieza que forma parte de la astroarqueología y que hay muchos que opinan que es la prueba de que seres llegados de otros mundos nos visitaron hace muchos siglos. Ya, es curioso. A veces tenemos pruebas tan cercanas aquí que no le damos cuenta. Ahí está. 3:43, en un momentito pongo una música, te despido y me dices forma de contacto contigo. ¿Te parece? Muy bien. Ahí está nuestra invitada, Lourdes Gómez, que nos contó algunas historias de ese Mothman que ojalá no aparezca nunca más, sobre todo si va anunciando desgracias, y de esa estela que está en el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres. ¿Forma de contacto contigo para conocer más las investigaciones que tienes? Pues en YouTube, canal Insólita Experiencia con Lourdes Gómez, en Facebook Lourdes Gómez Martín y en Instagram @LouردesGM13. Un placer haberte tenido en el programa, espero, te deseo todo lo mejor y que sigamos viéndonos. Igualmente, Miguel, cuidaos mucho, gracias por todo y un abrazo enorme para todos los oyentes, mucha fuerza y ánimo para España y para todo el mundo. Gracias. 3:44, 2:44 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, llega Juan Gómez contándonos otras extrañas historias en este espacio en blanco especial de hoy. Muy buenas noches. Hoy en el Espacio en Blanco nos vamos a una modesta localidad de la Columbia Británica, en Canadá, una pequeña población llamada Duncan. Para muchos investigadores del fenómeno OVNI, Duncan es uno de los puntos calientes donde se registran más avistamientos. De hecho, la organización Ufology Research de Canadá llegó a registrar en julio del 2016 la observación en una sola noche de más de 30 luces a las que nadie supo dar explicación. El escritor Chris Rutkowski, miembro de esta organización, guarda en su archivo más de 25.000 casos de avistamientos, muchos de ellos en la zona de Duncan, pero entre sus archivos se esconde un caso extraordinario que tras varias décadas aún no ha podido ser resuelto. Un caso absolutamente desconocido en Europa que vincula una extraña desaparición al fenómeno OVNI. Un caso que comienza con una enigmática carta. El 29 de noviembre de 1980, los padres de Granger Taylor, un joven aficionado a la mecánica y a la restauración de vehículos antiguos, se encontraron con una desconcertante nota. Queridos papá y mamá, me voy en una nave extraterrestre. En sueños me han asegurado un viaje interestelar de 42 meses para explorar el vasto universo. Después regresaré. Dejo atrás todas mis pertenencias, ya que no las tendré que utilizar. Por favor, sigue las instrucciones de mi testamento a modo de guía de ayuda. Os quiere, Granger. Tras dejar esta nota, Granger Taylor desaparecería para siempre sin dejar rastro, y con el trasfondo de su vinculación con los no identificados. Pero, ¿quién era Granger Taylor? Granger Taylor fue un niño adoptado con apenas 2 años de edad y acogido en el seno de una familia de Duncan. Desde pequeño mostró una inteligencia prodigiosa y una habilidad extraordinaria para reparar cualquier aparato que caía en sus manos. A medida que iba creciendo, comenzó a demostrar que su mente superaba la de los demás jóvenes. Según su familia, según sus vecinos, sus amigos, a nivel mecánico podía hacer cualquier cosa. A los 14 años reconstruyó un coche antiguo. Tiempo más tarde consiguió recuperar y reparar una vieja locomotora abandonada, lo que le hizo tremendamente popular en su localidad. Llegó incluso a reconstruir un avión de la Segunda Guerra Mundial con apenas 20 años, todo sin haber ido a ninguna clase o universidad. ¿Cómo era posible que tuviera esas capacidades casi prodigiosas? Sin embargo, Granger Taylor también era reservado y tremendamente tímido, con pocas habilidades sociales, y además escondía un secreto. A lo largo de los años había tenido sueños recurrentes en donde unos seres se le aparecían y le ofrecían cierta información, alguna referente a cómo realizar tales prodigios mecánicos sin tener estudios para ello, pero también otros mensajes que le advertían que algún día le invitarían a irse con ellos. Su amigo de la infancia, Terrell Hans,
recuerda precisamente este episodio. Recuerdo que decía que algún día haría contacto para obtener conocimientos. Si yo fuera una inteligencia alienígena, mirara a la gente de la Tierra y tuviera que escoger a uno, ese sería Granger Taylor. Granger Taylor would be the guy I took. En aquellos sueños recurrentes, al parecer aquellos seres le aseguraban que habría un contacto, que se manifestarían ante él y lo harían en un momento muy determinado, en un día de lluvia y tormenta. Según los supuestos mensajes, era en los momentos de tormenta cuando estos visitantes pasarían más desapercibidos. Granger Taylor también afirmó que los mensajes le pedían la construcción de lo que parecía un platillo volante, con un sistema de radio que serviría para comunicarse de manera más directa con aquellos supuestos seres. Cuando lo terminó, allí pasaba largo tiempo en comunicación con los que decía eran entidades de otro mundo. Mientras lo utilizaba, Granger nunca permitió que nadie estuviera presente, aunque luego sí compartía los mensajes que supuestamente recibía. Hilda de Graaf, vecina de Granger, había sido una de sus confidentes. Granger siempre le decía lo mismo: vendrán, y lo harán en una noche de tormenta. Él nos hablaba de los aliens. Decía que vendrían a por él y le invitarían a irse con ellos. Él sonreía, estaba feliz porque sentía que ellos le querían. La madrugada del 29 de noviembre de 1980, Granger Taylor salió de su casa a las 5 de la mañana. Dicen los vecinos que recuerdan ese día como uno de los peores. Aún había oscuridad y una gran tormenta arreciaba como pocas veces habían visto. Las noticias de ese 29 de noviembre llamaron a tal fenómeno la tormenta del siglo en ese área. Granger se dirigió a un restaurante local. Su amigo, Robert Clemmer, estaba allí, aquella tormentosa noche. Granger entró y dijo a todo el mundo básicamente adiós. Dijo que tenía que irse al espacio. Todos comenzaron a reír, pensaron que era una de esas locas ideas de Granger y no le prestaron atención. Nadie creyó una palabra de lo que decía. Ese fue al último lugar al que fue. Dijo, ellos vienen a buscarme hoy. Le dije que si podía ir con él, si lo había preguntado. Dijo que sí lo preguntó, pero dijeron que no, porque yo tenía que hacer muchas cosas en este planeta y que no podía dejar atrás. Dijo, este soy yo. Esto es lo que estoy destinado a hacer. Me dio un abrazo y esa fue la última vez que le vi. Granger Taylor desapareció sin dejar rastro. Durante varios años se intentó encontrar algún tipo de pista, alguna señal de dónde se podría hallar. La prensa canadiense se hizo eco de toda esta historia. Cientos de personas buscaron pruebas o alguna señal, pero todo fue en vano. Granger Taylor, tal como fue publicado, se había desvanecido. Así que 7 años más tarde, un juzgado lo declaró oficialmente muerto. A día de hoy, nada se sabe de Granger Taylor, aunque se especula con un posible suicidio. En el año 2018, en un monte cercano, se encontraron los restos de una furgoneta cuya descripción era similar a la del joven. Esta estaba casi desintegrada, como si una tremenda explosión la hubiera hecho saltar por los aires. Explosión que había dejado un enorme cráter. Y junto a ella se hallaron varios huesos humanos. Estos fueron llevados a analizar, pero el ADN no pudo esclarecer a quién pertenecían los restos. Unos aseguran que Granger Taylor quizás se suicidó, que entró en algún estado depresivo y se inventó toda esta historia. Otros afirman que pudiera quizá haber algo de verdad en el supuesto viaje al espacio del joven. Quizá por la tremenda casuística de avistamientos ovni que existen en la pequeña población de Duncan. Así precisamente lo cuenta el escritor Chris Rotowski. Estamos en las montañas de la Columbia Británica, en Duncan, un pequeño pueblo en la isla de Vancouver.
y es una especie de punto caliente de los ovnis desde los años 60. Aquí hay casos clásicos y también hay fotografías de algo moviéndose en el cielo, objetos que desafían a toda explicación. Esta es una fascinante zona de Canadá y ciertamente es un centro de ovnis para mucha gente. Hoy en día, parte de la familia de Granger cree que su desaparición estaba relacionada con los no identificados, precisamente como su propio hermano, Douglas Taylor. Por aquel tiempo trabajaba en la Guardia Costera, salía a la cubierta del barco y miraba en mitad de la noche observando lo alto del cielo, esperando a que una nave llegara y dejara a Granger. Yo creo en Granger porque cuando Granger decía que iba a hacer algo, lo hacía. La desaparición de Granger Taylor es todo un enigma y nadie a día de hoy sabe realmente lo que le pasó. No hay pistas, no hay huella alguna de su destino, convirtiéndolo en uno de los casos más extraños de desapariciones en Canadá. Aunque hay muchos que albergan la esperanza de que quizá algún día regrese. Al menos así lo creyeron sus padres antes de morir, quienes dejaron su habitación intacta, con todas sus cosas en el mismo lugar donde él las dejó. Cada libro, cada herramienta, cada póster de la pared siguen allí, y allí permanecen a día de hoy, a la espera de que su hijo regrese algún día. ¿Quién sabe? Si de las estrellas. Buenas noches. Tremendo el relato que nos ha traído Juan Gómez, nuestro compañero. Y ahora conectar con nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Confinada, trabajando desde casa, atendiendo las redes sociales, ¿verdad? Ahí estoy confinada, pero bueno, más acompañada que nunca, porque hay una actividad en las redes sociales tremenda durante esta época. Sí. Muchísimo. Tenemos más de 300 personas ya participando en el sorteo de la semana que viene. Eso te iba a decir, sumando. Tenemos sorteos que ahora vamos a prepararlos a través de las redes sociales y atentos porque dentro de poco, ¿me dejaste de que lo diga o todavía no puedo decirlo? Venga, va, te voy a dar permiso. Sí, lo del viaje. A ver. Bueno, no digo nada. Atentos a las redes sociales. Igual dentro de poco os invitamos a viajar ahora que estamos confitados en este momento. ¿Ganadores antes de nada, Rosa? Bueno, los ganadores de la semana pasada, esto es importante decirlo, los de la semana pasada son Elena Cristina Romero, Román Martínez Vilches y Águeda González Díaz. Estos son los 3 ganadores de la semana pasada. Enviarnos, como siempre, un correo electrónico con vuestra dirección y sí que os pedimos, ya sabéis, un poquito de paciencia para que podamos enviaros el libro, pues cuando empecemos ya a salir con más normalidad del confinamiento y podamos empezar a hacer envíos. Los ganadores del programa de hoy, Miguel, ¿sí? Recordamos que los daremos la semana que viene. Perfecto. Y que podéis seguir participando durante toda la semana hasta el jueves, que cerramos las listas del sorteo. Perfecto. Y gracias a todos, no tengo mucho más tiempo, gracias a todos los que nos han estado llamando y comunicándose a través de las redes sociales en multitud de países. Muchísimos mensajes, muchísimas frases, agradecimientos y frases inspiradoras que nos están llegando de todos nuestros oyentes. Yo hoy no me quiero ir, Miguel, sin darle las gracias a nuestros 3 compañeros, a Ramón Álvarez, a Antonio Baena y a Juan Gómez. A Ramón Álvarez especialmente porque está haciendo un trabajo fantástico, recopilando un montón de mensajes y ayudándonos a confeccionar esas postales sonoras con esos mensajes que nos mandan los oyentes desde todo el mundo. Gracias a los 3. Qué bonito. Y gracias a ti también. Feliz semana, cuídate mucho. Seguimos el Espacio en Blanco a partir de ahora, seguramente casi siempre en directo si nos dejan, ¿verdad? Un abrazo. Y quiero terminar con una frase de una oyente, Lorena Hernández, que nos dice: nunca llueve eternamente. Sí, señor, y saldrá el sol dentro de poquito. Gracias. Un beso a todos. Cuídate. Y terminamos por hoy este programa especial con todas las precauciones y cuidándonos. La semana que viene más, nuevos misterios nos esperan y queremos hacerlo aquí en directo junto a vosotros. Mientras, a seguir en casa, ya queda poco para ver la luz al final de este túnel.
Pronto, dicen, volveremos a nuestra vida normal, ojalá con las lecciones aprendidas por todo este tiempo pasado. Gracias a todos por la escucha, por compartir el espacio en blanco. Nos vemos en 7 días y disfrutar del paseo de mañana, que podemos ya empezar a salir. El sol sale, la primavera, aprovecharla, y dentro de poquito volveremos a la vida normal. Hasta las 4 dejamos con un poquito nuestra mejor música y nuestros compañeros de los servicios informativos que ya llegan. Nos vemos en el espacio en blanco, cuidaros.